En este video haremos un brazo robótico que puede imitar el movimiento de tu brazo. Veamos cómo se hace. Este experimento lo podrás encontrar en uno de mis libros de robótica, principalmente en los últimos experimentos donde utilizamos los servomotores. Usaremos el servomotor modelo SG90 para este experimento. El circuito para controlar este servomotor será utilizando el mismo oscilador 555 como generador de ancho de pulso, pero estaremos utilizando un potenciómetro para controlar gradualmente el ancho de pulso y así controlar el posicionamiento del mismo servomotor. Vamos a empezar armando la base donde irá este experimento. Usaré este material madera tipo venesta que no es ni tan grueso ni tan pesado, pero es fácil de poder cortar y perforar. Y tendrá estas dimensiones aproximadas. Luego cortamos otro pedazo con estas dimensiones. Esto servirá para colocar el servomotor, pero tendremos que hacerle un orificio en forma rectangular para que se sujete bien en esta pieza. Por eso es recomendable usar este material que sea más manipulable de moldear. De esta manera lo vas encajando al servomotor a esta pieza de madera y nos aseguramos que esté fijo con un poco de silicona caliente. Esta pieza con el servo irá junto a esta otra pieza como base principal. Le haré otro orificio rectangular para que entre muy justo y pueda mantenerlo firme verticalmente. Aunque con un poco de silicona caliente podrá mejorar su firmeza. Cortaré otro pedazo de madera con estas dimensiones para formar el brazo del robot. Usaré uno de sus ejes del servomotor para sujetar este pedazo de madera usando dos tornillos de su propio paquete incluido. También le haremos un orificio por el centro para que pueda entrar aquí otro tornillo que se ajustará al eje del servomotor. Colocamos esta pieza al eje del servomotor y lo acomodamos para que esté justamente en el centro de la estructura. Una vez estando fijo la estructura, podemos probarlo con el circuito de control. Giramos el potenciómetro y si el servomotor se mueve al hacerlo con el potenciómetro, entonces el experimento está marchando bastante bien. Dejaré colocado el servomotor en esta posición. Ahora lo que haré será sacar el potenciómetro para poder colocarlo en mi brazo. Para esto cortaremos dos pedazos de madera de estas iguales dimensiones. Estas dos piezas irán colocados en nuestro brazo de esta forma. En una de esas piezas le colocaremos el potenciómetro. Le perforaremos un agujero bastante ancho para que pueda entrar el potenciómetro. Le tendrás que quitar ese seguro que lleva el potenciómetro para que pueda entrar cómodamente y ajustarlo con su misma tuerca. En la segunda pieza hacemos el mismo procedimiento perforándolo, solo que un poco más ajustado el orificio para que entre bien apretado el potenciómetro. Pero lo aseguramos más con silicona caliente y pegarlo muy bien para que este mecanismo se pueda desplazar de arriba a abajo fácilmente. Vean que en este sentido lo estaré posicionando en el brazo. Para colocarlo en el brazo voy a usar este sujetador de ropa. Aquí lo llamamos scratch, así que díganme ustedes cómo la conocen en los comentarios. Los pegaré uno en cada extremo del mecanismo y así podrás sujetarlo en el brazo más cómodamente, y es que necesitamos que sea articulable el mecanismo. Para conectar el potenciómetro al circuito usaré tres largos cables de por lo menos 1 metro de distancia, por un lado soldado al potenciómetro y del otro lado con 3 espadines para conectarlo al circuito de control. Y como alimentación eléctrica solo usaré 4 pilas de 1.5 voltios sumando un total de 6 voltios, ya que solo hacemos funcionar un solo servomotor.
Y ya tendremos nuestro brazo robótico que estará imitando el movimiento de nuestro brazo en tiempo real. Podríamos mejorar la precisión de este experimento usando microcontroladores y hasta aumentar las articulaciones para controlar totalmente este brazo robótico. Tal vez en una ocasión podríamos completar y mejorar este proyecto, así que déjamelo saber en la caja de los comentarios. Si te ha gustado este experimento, por favor apóyalo para seguir compartiendo estos proyectos electrónicos muy interesantes de experimentar. Te lo ha explicado Androbot y nos volveremos a ver en otro experimento. Chao, chao.